Arthur fue un rey despiadado que tuvo todo el poder en su nación, pero aún así murió de soledad. Sin embargo, todo cambia cuando renace como un prodigio mágico con padres amorosos. Así, se convierte en el mago más fuerte solo para proteger a su familia y aplastar a cualquiera que intente hacerles daño. Todo comienza en su vida anterior, donde Arthur es un rey muy feroz que ha alcanzado la cima del poder, pero desafortunadamente su cuerpo no puede seguir el ritmo de su ambición y finalmente fallece. Cuando abre los ojos se encuentra en un mundo diferente donde una pareja, Ray y Alice, lo llaman su precioso hijo y se da cuenta de que ha reencarnado. Con el paso de los días, Arthur se siente frustrado con su nueva vida porque no puede hacer nada como bebé, hasta que un día es testigo de cómo Ray usa magia para romper una roca y se lastima, pero Alice cura a Ray con maná. Curioso, Arthur planea aprender más sobre el concepto, así que un par de meses después, cuando aprende a gatear, se cuela en la biblioteca para leer un libro sobre los reinos. Allí, aprende sobre los dos tipos de magos, los aumentadores y los conjuradores. Pero la clave para controlar el maná es desarrollar su núcleo de maná, canalizando todo su maná en un solo punto para formarlo. Aunque la mayoría de la gente no puede controlar el maná hasta que alcanza la mayoría de edad, Arthur reconoce una técnica similar de su vida anterior e intenta replicar el proceso de meditación, pero Alice aparece y lo interrumpe. 2 años después, Ray le enseña a Arthur el camino de la espada, pero Alice desaprueba y regaña a Ray, ya que es demasiado pronto para Arthur. Sin embargo, Alice llevaba a Arthur al pueblo con ella para comprar, y cada vez los ojos de Arthur brillaban al ver armas y magia. Y mientras ve a Ray regresar de sus aventuras, Arthur se da cuenta de que, dado que a la gente se le permite poseer armas y magia, necesita obtener poder lo más rápido posible. Un día en particular, Arthur observa a Ray usar magia para levantar rocas y también para volar una hoja con pura fuerza, lo que emociona a Arthur para formar rápidamente su núcleo de maná. Poco después, Alice deja a Arthur leyendo, así que él medita mientras reúne maná en un solo punto, y cuando lo logra con éxito, el resultado provoca una enorme explosión en la casa, por lo que Ray y Alice se apresuran a entrar en la casa dañada buscándolo. Para su máxima sorpresa, ven a Arthur flotando como un ovni, y se dan cuenta de que su hijo está en otro nivel por ser capaz de crear un núcleo de maná a tan temprana edad. Tan pronto como Arthur aterriza en el techo, intenta huir, pero desafortunadamente sus pequeños pies no le hacen justicia. Mientras teme lo peor, sus padres lo sorprenden arriesgando sus vidas para protegerlo. Después de confirmar que está bien, lloran de alivio y Arthur finalmente se da cuenta de lo que es un vínculo familiar. En otros 2 años, Ray continúa entrenando a Arthur, y Arthur supera sus expectativas envolviendo su espada de madera con maná y cortando la ramita de Ray. Más tarde ese día, Ray le informa a Alice al respecto y cómo Arthur necesita un maestro adecuado. Ella está completamente en desacuerdo con Ray porque él una vez le dijo que se encargaría del entrenamiento de Arthur, así que Ray le explica que su hijo es demasiado talentoso para que él lo maneje. A pesar de toda su lógica, Alice se niega a ceder y esto resulta en una gran discusión. Al darse cuenta de que ponerse del lado de cualquiera no haría justicia, Arthur propone una tercera opción, que todos lo acompañen al pueblo lejano donde será entrenado. Inmediatamente están de acuerdo con él y alegremente empacan sus maletas. Al día siguiente, el grupo de Ray y Alice, los Twin Horns, aparecen en su casa para ayudarlos con la mudanza, y mientras lo hacen, Arthur se presenta a Adam, el usuario de lanza. De repente, Angela, la maga de viento del grupo, lo agarra y le entierra la cara en sus pechos mientras lo llama lindo. Pero Darden, el grandulón del equipo, lo salva. Arthur le agradece a Darden, pero luego ve a Jasmine midiéndolo como un bocadillo de medianoche y se siente incómodo, pero Helen aparece y aclara el ambiente. Con eso, el grupo parte, y mientras Arthur está emocionado en su primer gran viaje, llama primitivo a su método actual de transporte, a diferencia de las naves espaciales voladoras de su vida pasada, pero al menos puede disfrutar del viaje con su familia. Después de viajar un rato, el grupo toma un descanso y Arthur se entera de que se dirigen a una ciudad llamada Cyrus. Mientras los hombres se sientan afuera vigilando, aparece una manada de lobos hambrientos, así que el equipo demuestra sus habilidades con los pobres cánidos. Allí, Arthur aprende que Jessica, Adam y Jasmine son aumentadores, mientras que Angela y Durden son conjuradores, y él desea usar magia como ellos. Después del ataque, Ray anuncia que tienen mucha carne para todos. Así que más tarde esa noche se dan un festín, y Arthur se preocupa por Alice al ver que no comió mucho, pero ella le asegura que está bien. Al ver que el brazo de Ray está herido, Alice se acerca a él para curarlo. Pero los miembros del grupo le dicen que espere antes de formar un círculo a su alrededor, y justo después le dan la señal para usar su magia. Mientras Alice cura a Ray, Arthur se entera de que ella es una emisora, una clase de maga tan rara que Arthur tuvo que vivir con Alice en el campo para evitar que la descubrieran, de lo contrario podría convertirse en un objetivo. Después de que Ray es curado, Adam le pide a Arthur para un combate, y Arthur ve a los demás observando con entusiasmo. Se pregunta por qué Adam lo eligió a él entre los demás, dada su edad.
Pero cuando ve a Adam adoptar una postura y prepararse para la batalla potenciando su lanza, Arthur se pone serio y recubre su espada con maná. No solo eso, aplica maná a sus pies, lo que sorprende a todos y carga hacia Adam con una velocidad inmensa. Este último lucha por seguirle el ritmo, pero Arthur pierde el equilibrio y lo recupera rápidamente para parar un ataque. Luego salta sobre Adam, y Adam instintivamente se esfuerza al máximo para bloquear la espada de Arthur. Desafortunadamente, la onda expansiva de su choque envía a Arthur por los aires, pero Angela rápidamente usa su magia de viento para amortiguar su caída, salvándolo de lesionarse. Los demás regañan inmediatamente a Adam por ser demasiado duro con Arthur, pero Adam les dice que no fue su intención, y que Arthur se movía como un monstruo. Se pregunta dónde aprendió Arthur tal movimiento, y le pregunta a Ray si ha sido muy estricto con el entrenamiento de los chicos. Pero Ray jura que no llevó a Arthur a sus límites. De repente, Arthur ve a Jasmine de cerca, así que grita como si acabara de ver a Pennywise y le pregunta qué quiere. Y para su sorpresa, Jasmine le pregunta cómo había dado ese paso rápido antes. Él ve que Jasmine no es del tipo que cede hasta que consigue lo que quiere, así que con el tiempo le enseña los trucos mientras también aprende una o dos cosas de los otros miembros del grupo. El tiempo pasa y en su cumpleaños, Jasmine le entrega un cuchillo con cuerda y los demás, al verla, notan que le ha tomado cariño a Arthur. Mientras todos se preparan para continuar su viaje, Arthur ve a Alice actuando de forma extraña, así que le pregunta qué pasa, pero ella le dice que está bien y suben al carruaje. Su viaje transcurre en silencio, pero de repente se detienen al darse cuenta de que han sido rodeados por bandidos. Los bandidos los superan en número y el líder les dice a sus secuaces que no lastimen a las mujeres, ya que son de gran valor, así que hacen llover flechas sobre los carruajes, pero Angela las dispersa con su magia de viento. Los bandidos luego se lanzan directamente a luchar contra los miembros del grupo, pero los miembros del grupo derriban a muchos de ellos como bolos. Individualmente, los miembros del grupo superan a los bandidos, pero debido a la ventaja numérica de los bandidos, los miembros del grupo son repelidos. Ray, que lucha contra el líder bandido, resulta herido, así que Alice sale preocupada para curarlo, pero él se niega y le recuerda que si descubren su habilidad, significará un gran problema para ella. Así que le ordena a Arthur que tome a Alice y huya. Arthur se niega y quiere unirse a la lucha, pero Ray le dice que use su fuerza para proteger a Alice porque está embarazada. Al escuchar esto, Arthur se da cuenta de por qué Alice ha estado actuando de forma extraña, así que la agarra y huye con ella, pero el líder bandido intenta ir tras ellos. Pero Ray lo detiene y lo empuja hacia atrás. Otras personas intentan detener a Arthur y Alice, pero Jasmine y Helen les abren un camino. Mientras Arthur huye, recuerda cómo una vez se deshizo de la familia de un criminal, a pesar de la súplica del hombre en su vida pasada. Se pregunta si está enfrentando el karma. Corren muy lejos, pero justo cuando piensa que han escapado de los malos, un bandido usa magia de viento para atacar a Alice, pero Arthur lo ve y la empuja fuera de peligro. En el proceso es golpeado por el ataque y sale volando. Mientras Arthur cae, usa su cuchillo con hilo para arrastrar al perpetrador con él. Durden y Angela ven a Arthur, así que rápidamente usan su magia para evitar que caiga. Pero fallan, así que Arthur lo deja todo al destino mientras cae del acantilado. En ese momento comprende lo que el criminal de su vida pasada había querido y la falta de vacilación que la gente tiene para sacrificarse por salvar a sus familias, y cómo lloran al pensar en no volver a verlas. Mientras cae hacia los árboles, Arthur se siente triste al notar que podría haber sido un hermano mayor. Días después, Arthur se despierta y se pregunta dónde está, pero cuando Sylvia, un monstruo horrible, aparece, Arthur se mortifica. Casi se hace en los pantalones al mirar a la criatura gigante, y una vez que ve a Sylvia cerrar los ojos, Arthur salta para escapar, pero ella lo golpea con un dedo y le dice a Arthur que tiene mucho que aprender. Arthur se sorprende de que ella lo conozca, y Sylvia le dice que está de su lado. Luego arranca algunas frutas en la cueva y se las entrega, diciendo que debería comerlas si quiere poder moverse antes. Arthur, más preocupado por lo que está pasando, intenta refutarla. Pero su adrenalina se agota y su cuerpo le duele mucho, así que gime como si le acabaran de robar su dulce. Sylvia le aconseja que no se mueva por el momento, y que debería considerarse afortunado por sobrevivir a la caída. Sin otra opción, Arthur se come las frutas y después de saciarse pregunta preocupado por sus padres, y Sylvia le dice que su familia está viva y que habían continuado su viaje días atrás. Al saber que su familia está bien, Arthur llora de alivio y le da las gracias a Sylvia, pero ella lo observa en silencio a pesar de sus heridas. Con el paso de los días, la herida de Arthur sana y él desea regresar con sus padres lo antes posible. Pero eso no puede suceder porque está al borde del bosque de Elsher, un lugar lleno de animales salvajes y forajidos. Aunque Sylvia le dice que puede sacarlo abriendo una brecha en el espacio, requerirá mucho tiempo y esfuerzo prepararlo. Así que, en lugar de sentarse y esperar, Arthur entrena para mejorar su agilidad y sus golpes de balanceo. Mientras lo hace, Arthur ve que Sylvia lo adora y nota que es muy cálida y amable, contrariamente a su apariencia monstruosa.
Después de sudar la gota gorda, Arthur medita para fortalecer su núcleo de maná, y una vez que Sylvia ve que ya tiene un núcleo de maná, ella demuestra cómo reunir maná y usar magia al mismo tiempo, y le pregunta si él puede hacer lo mismo. Arthur está desconcertado, ya que es la primera vez que ve algo así, y fue en este punto que su preconcepción sobre el maná cambió gracias a la explicación de Sylvia. Ella nota su interés en aprender la técnica, así que le dice que será muy poderoso si la domina y le pregunta qué le gustaría hacer con ese conocimiento. Arthur lo piensa y recuerda a los bandidos que hirieron a su grupo, así que aprieta los dientes y le dice a Sylvia que hará justicia contra aquellos que lo priven de lo que le importa. Para su sorpresa, ella lo envía volando con un chasquido de su dedo y le dice que ha fallado la prueba. Confundido, inmediatamente intenta defender su postura, señalando que llegó a ser el rey más poderoso al someter a otros, pero Sylvia le pregunta si disfruta tener la cabeza llena de la idea de derribar a sus enemigos. Ella le acaricia la cabeza y le pregunta si lo golpeó demasiado fuerte, pero él le dice que está bien, así que ella le recuerda que puede hacerlo pedazos con las mismas manos que usa para tocarlo suavemente. Y con eso, Sylvia le pide que elija. Naturalmente, Arthur elige la segunda opción, y Sylvia explica cómo la ira y la violencia dejan odio al final, aunque inicialmente se sientan bien. Arthur se da cuenta de su error, y luego se pregunta por qué Sylvia se comporta como si supiera mucho sobre él, pero concluye que es imposible, y esta vez responde correctamente a su pregunta sobre el uso de su fuerza, diciéndole a Sylvia que le gustaría proteger a las personas que le importan. En otro lugar, otra bestia que rastrea a Sylvia percibe su olor y vuela más profundo en el bosque en su búsqueda. De vuelta en la cueva, mientras Sylvia le enseña a Arthur cómo usar magia mientras reúne maná simultáneamente, le dice que dominar la técnica aumentará su habilidad para realizar magia. Arthur se toma su tiempo para dominar la habilidad y la compara con su control sobre el ki. Para cuando finalmente perfecciona la técnica, corre felizmente para mostrársela a Sylvia. Pero para su sorpresa, ella lo empuja hacia atrás, donde queda escondido entre las rocas, y le dice que se calle. Justo después, ve a otra bestia que se parece a Sylvia, pero de la que siente hostilidad. El monstruo le dice a Sylvia que la encontró gracias al olor de su sangre, así que le ordena que lo siga, pero ella se niega. Y debido a esto, la ataca con magia. Para su sorpresa, Sylvia se transforma en un dragón, y lo ataca con una fuerza mágica que acorta su ya corta vida. El monstruo luego responde a su ataque con una gran cantidad de andanadas. Y en el proceso, Sylvia comprueba que Arthur no esté afectado. Al verla distraída, él le lanza una enorme bola de magia, y en ese momento ella detiene el tiempo y le dice a Arthur que salga. Él la obedece y ella abre una brecha en el espacio como había prometido, pero se disculpa con él porque la salida seguirá estando en el problemático bosque. Le asegura que estará bien, ya que le enseñó lo que necesita para sobrevivir. Después de confirmar que planea usar su poder para el bien, Sylvia le entrega un huevo que le dice que envuelva con una pluma, luego le otorga sus marcas rúnicas y le dice que es hora de que se vaya. En los pocos momentos que quedan, Sylvia confiesa que podría haberlo enviado a casa en ese entonces, pero eligió no hacerlo porque disfrutaba de su compañía. Esto conmueve a Arthur hasta las lágrimas y la llama a su familia, pero luego Sylvia le recuerda que tiene una mamá, así que Arthur la llama a su abuela. Al escuchar esto, Sylvia derrama lágrimas y le pide que la llame abuela una vez más, y con eso lo empuja hacia el portal, y Arthur es absorbido. Luego desactiva su habilidad de detener el tiempo y el ataque la golpea de lleno, haciéndola caer. Así que el otro monstruo se acerca a ella preguntándose por qué un ataque así podría dejarla inconsciente. Pero para cuando se da cuenta de que ha sido engañado, es demasiado tarde porque Sylvia lo fulmina a quemarropa con su aliento de dragón, y él es pulverizado. Por otro lado, en el vacío, Sylvia le dice a Arthur que convierta el mundo en un lugar feliz, aunque sea paso a paso, y lo anima diciendo que fue en el rey más fuerte y que no debe dejar que su corazón se llene de odio y rabia. Es entonces cuando Arthur se da cuenta de que ella lo conoce, pero luego se pregunta si fue ella quien lo reencarnó después de morir. Después de un tiempo, Arthur se encuentra a sí mismo en medio del bosque, así que guarda el huevo y se prepara para continuar su viaje. Pero de repente escucha un sonido, inmediatamente reúne maná en sus pies y salta a una rama alta de un árbol para buscar gente, pero rápidamente cierra su mochila para evitar que el huevo se caiga. Después de eso, observa su entorno y divisa a un grupo de bandidos intentando meter a una elfa llamada Tessia en su carro para luego venderla como esclava por una buena suma de dinero. Cuando Arthur se entera de su intención, su sangre empieza a hervir, pero recuerda la advertencia de Sylvia sobre usar sus poderes de forma incorrecta, así que se calma y planea un mejor enfoque. Mientras los bandidos comienzan su viaje, Arthur los sigue lentamente, asegurándose de mantener su presencia oculta. Finalmente, deciden acampar por la noche en un lugar diferente donde cenan, y Arthur los escucha hablar sobre sus intenciones de divertirse un poco con Tessia antes de venderla. Así que se irrita aún más.
Inicialmente había planeado seguirlos hasta su próximo asentamiento, pero como no podía garantizar su seguridad, cambió de opinión y meditó hasta el anochecer, y para entonces notó algunos perros de bosque que habían estado obedeciendo a los humanos. Así que se preguntó por qué. Arthur entonces divisa una correa mágica en sus cuellos y encuentra su respuesta, así que aprovecha la situación recogiendo algunas piedras pequeñas y lanzándolas a los perros, haciendo que ladren. Los bandidos los escuchan y uno de ellos intenta silenciar a los perros para evitar que su ruido atraiga a otras bestias del bosque, pero Arthur hace un movimiento, se acerca sigilosamente por detrás y lo derriba como si fuera de Assassin's Creed. Luego toma el arma del hombre y la usa contra los demás. Después de acabar con la mayoría de los bandidos, se topa con un bandido de aspecto poderoso que se interesa en sus habilidades. Como Arthur puede usar magia eficientemente a esa temprana edad, el hombre cree que venderlo a él generaría aún más dinero que Tessia. Así que carga contra Arthur, quien también intenta defenderse y es fácilmente superado por el hombre. Él cuelga a Arthur como si acabara de atrapar una rata, pero Arthur le quema la rodilla con fuego condensado y luego lo remata con su cuchillo trucado. Después de acabar con todos los bandidos, Arthur rescata a Tessia y ella nota algunos moretones en su brazo y entra en pánico, pero él le asegura que está bien. Al darse cuenta de que ella no debería ver cadáveres, Arthur cubre inmediatamente los cuerpos de los bandidos con trozos de tela, y a ella le parece extraño su comportamiento, como si fuera mucho mayor que ella. Cuando Tessia pregunta por los bandidos, Arthur le dice que simplemente tuvieron un desafortunado accidente, y con eso se despide. Pero Tessia lo detiene, suplicando que no puede viajar sola y que necesita regresar a casa. Arthur lo piensa un poco y luego decide llevarla a casa primero antes de reanudar su viaje. Y para su sorpresa, lo primero que hace Tessia es liberar a los perros del bosque de sus restricciones, dejando que los chuchos regresen al bosque. A la mañana siguiente, después de viajar un poco, Arthur prepara el desayuno y le ofrece a Tessia algo de comida de la misma manera que Sylvia lo hizo en la cueva. Pero debido a sus terribles habilidades culinarias, Tessia tiene dificultades con ello mientras se queja de que quiere algo dulce. El viaje continúa más de lo habitual y Arthur se entera de que Tessia siempre pasaba tiempo con su abuelo debido a lo ocupados que estaban sus padres. Ella juega con Arthur y él se da cuenta de cómo deberían actuar las personas de su edad. Pero mientras tanto, Tessia también se entera de que Arthur se separó de su familia y le gustaría verlos pronto. Mientras continúan su viaje, Tessia encuentra algunas luciérnagas, lo que significa que no están muy lejos de El Anwar, el reino elfo. Unas horas después de iniciar su viaje, Arthur nota que uno de los perros de antes los sigue, así que mantiene la máxima compostura para no preocupar a Tessia, y al anochecer, montan su campamento. Allí, Arthur intenta que Tessia descanse en la tienda mientras él vigila desde afuera, pero sus problemas de confianza la dominan, y ella confiesa indirectamente que le aterrorizan los fantasmas. Sin otra opción, Arthur se une a ella en la tienda, contrariamente a lo que su abuelo hubiera querido, luego la vigila y la ve como a su hermana menor. A la mañana siguiente, mientras parten en busca de Eleonor, Arthur siente un dolor insoportable que emana de su núcleo de maná. Así que Tessia se ve obligada a buscar hierbas para ayudarlo a sentirse mejor. Poco después de que ella se marcha, el sabueso que los ha estado siguiendo aparece con un animal como ofrenda de paz por haberlos liberado antes, y Arthur se queda bastante sorprendido. Un rato después, mientras disfrutan felizmente de la carne, Tessia le entrega unos hongos medicinales que había encontrado para ayudarle a aliviar su dolor. Pero después de consumirlos, el efecto se vuelve tan potente que lo hace ir al baño a cada rato durante toda la noche. Después de armar la tienda para dormir, Tessia intenta contarle a Arthur la historia que escuchó sobre la causa de la profunda división entre humanos y elfos, pero él se queda dormido debido al cansancio acumulado que sentía. A la mañana siguiente, cuando continúan su viaje, Tessia le pregunta a Arthur si puede referirse a él como Art en lugar de su nombre completo, pero él la molesta al respecto, refiriéndose a ella en tono de broma como princesa. Tessia entonces se ofende en el proceso y le comenta que acaba de tirar por la borda su oportunidad de ser su amigo, tomando a Arthur completamente por sorpresa. Poco después encuentran un portal de teletransportación, el cual Tessia confirma que es una entrada directa a Eleanor. Así que ella arrastra a Arthur consigo, llevándolo al interior. Cuando llegan, son confrontados por una gran cantidad de guardias reales que ven a Arthur de inmediato, y es en ese preciso momento cuando él se da cuenta de que ella no es una elfa cualquiera, sino alguien importante. Conmocionado después de ser rodeado y apresado por los guardias, Arthur mira a Tessia en busca de ayuda, pero entonces un oscuro pensamiento de que ella lo traicionaría se cuela en su mente, así que recuerda cómo nunca tuvo amigos en su vida pasada, ni siquiera uno. Mientras los guardias intentan deshacerse de él, Tessia interviene y les dice que Arthur la había salvado a ella, pero ellos no lo creen hasta que Varian, su abuelo y antiguo gobernante del reino de Eleanor, aparece y les ordena que liberen a Arthur de inmediato. Y en ese preciso momento, Arthur se entera de que Tessia es, en realidad, una princesa. Para cuando el rey y la reina llegan, Tessia corre a unirse a ellos, y su padre, Alduin, divisa a Arthur. Así que ordena a sus guardias que lo capturen, ya que un simple humano no debería estar en su reino bajo ninguna circunstancia. Pero para su sorpresa, Varian dice que ha ordenado a los guardias que se retiren de inmediato. Perplejo, Alduin pregunta el porqué de esa decisión, pero Varian le dice que Arthur salvó a Tessia.
Tessia también apoya su afirmación y les grita a todos que no sean malos con Arthur, que lo dejen en paz. Ella entonces le dice a Alduin que es lo más justo permitir que Arthur se quede en el castillo con ellos, como invitado, así que se ofrece a mostrarle el castillo a Arthur, pero antes de que se vayan, Varian reprograma su reunión con él, y Arthur siente una fuerza abrumadora, una energía inmensa proveniente de ese anciano. Con eso, Tessia lo arrastra consigo y ambos caminan directamente hacia el castillo, pero en el camino, los elfos miran a Arthur con desprecio y él siente claramente su hostilidad. Su comportamiento le hace recordar cómo Tessia dudó en ayudar al principio cuando los guardias lo apresaron sin saber qué hacer. Así que él se pregunta el porqué de todo aquello. Desafortunadamente, su dolor en el pecho aparece de repente, así que abandona el tema y jura no bajar la guardia de nuevo, nunca más. Para cuando llegan al castillo, Tessia presenta a Arthur a las sirvientas y les dice que él no es una mala persona, sino su valiente salvador. Ella entonces le pregunta a Arthur si le gustaría refrescarse un poco y luego comer algo, pero Arthur va directamente al grano y exige una reunión con los ancianos para explicarles cómo salvó a Tessia. Poco después se reúnen alrededor de una mesa y Arthur encuentra a Tessia extraña por unirse a ellos para tener una conversación tan seria, ya que la mocosa mimada debería estar jugando a las casitas con sus muñecas como es habitual. Respetuosamente, Arthur se presenta a los gobernantes y luego les informa detalladamente sobre cómo había rescatado a Tessia de los traficantes de esclavos. Inmediatamente, Alduin se enoja muchísimo y ataca verbalmente a todos los humanos, sin excepción. Pero Arthur lo corrige y explica que los traficantes de esclavos son individuos de una profesión compartida, no de una raza compartida, en absoluto. Varian, por otro lado, quien siente curiosidad por saber cómo Arthur salvó a Tessia, le pregunta qué hizo, y Arthur revela que es un mago a pesar de ser un joven, un niño aún. Pero uno de los guardias no le cree en absoluto, ni una sola palabra, y saca su espada creyendo que Arthur es un espía enviado para infiltrarse entre ellos. Varian les ordena que se calmen y mantengan la calma, y Alduin cree la historia de Arthur. Pero cuando Arthur pide su ayuda para regresar con su familia y Sapin, Alduin se opone rotundamente a ello, así que Arthur lo convence de no actuar como los humanos que tanto detesta. Después de ser presionado por Vireón y Tessia, el rey finalmente acepta conseguir a alguien que escolte a Arthur de regreso a su hogar. El dolor en el pecho de Arthur aparece de inmediato, pero él hace todo lo posible por ocultarlo, por disimularlo, y después de la reunión se refresca un poco y sale al exterior para tomar algo de aire fresco. Allí ve a Tessia jugando felizmente con su familia y siente un poco de celos deseando de verdad estar con la suya. Tessia lo divisa y corre hacia él, disculpándose por la forma en que sus padres y los demás fueron groseros con él, pero a Arthur no le importa en absoluto. En cambio, se burla de ella por ser una mocosa mimada, y ella le dice que él se comportará exactamente de la misma manera cuando esté con sus padres. Pero para su sorpresa, él se pregunta si las cosas serán exactamente iguales, y si sus padres estarán realmente felices de verlo. Luego se culpa a sí mismo por ser la razón por la que fueron atacados por bandidos, por lo que no le parece lógico que lo extrañen a él, que no pudo protegerlos en aquel momento. Entonces, de repente, Tessia lo agarra por las mejillas y le dice que sus padres están muy tristes por no poder verlo, así como ella ya está triste por su partida, incluso aunque él aún no se ha ido de aquí. En ese momento, partículas espirituales vuelan por el aire, y Tessia juega alegremente con ellas. Él la observa decir que las ama y finalmente suelta su vida pasada, sus pecados y sus rencores, liberándose. Allí, él se disculpa con ella y le dice que ama las partículas, pero de repente, un ataque inesperado vuela directamente hacia ella. Así que él lo atrapa y rápidamente corre a chocar con el perpetrador de aquel ataque. Para su sorpresa, se entera de que es Varian y se pregunta por qué había atacado a Tessia de esa manera. Pero Varian niega haberlo hecho y dice que solo estaba probando la reacción de Arthur para confirmar si realmente luchó contra los esclavistas, como decía. Con eso, Arthur confirma que el anciano simplemente lanzó partículas espirituales a Tessia, sin más. Y Tessia le grita a Varian que no moleste a Arthur, pero él le demuestra que está equivocada al entregarle a Arthur una espada de madera para que ambos peleen. Tessia se excusa rápidamente y se retira a un lado para verlo seguir con la pelea, y se queda realmente sorprendida al ver a Arthur seguir el ritmo de Varian. Mientras tanto, Arthur se concentra intensamente en su combate contra el antiguo gobernante, y usa maná en sus pies para aumentar considerablemente su velocidad. Pero el anciano evade y para sus ataques con suma facilidad. En un momento, la espada se rompe, así que cambia a usar su propio brazo como una hoja, y logra golpear a Varian directamente en la cabeza, asegurando así su victoria. Varian elogia a Arthur antes de exigir una segunda ronda, pero Tessia le pellizca las mejillas por no haberse contenido en absoluto, y Varian explica que habría sido completamente derrotado si no hubiera dado todo de sí contra Arthur. Arthur piensa que Varian lo está sobreestimando, pero Varian le pide a Arthur que sea su aprendiz, su pupilo. El chico le dice que sus padres no saben dónde se encuentran, así que Varian le dice que hay una manera de contactarlos, de comunicarse. De repente, el dolor en el pecho de Arthur aumenta considerablemente, y Varian concluye que tiene una voluntad de bestia, así que exige que Arthur sea su estudiante, o de lo contrario, morirá. Más tarde esa noche, Arthur se va a la cama y tiene una pesadilla donde está en un vacío oscuro sufriendo un dolor que de repente se transforma en una figura oscura y aterradora, muy amenazante. Mientras la figura intenta consumirlo, Tessia lo despierta, apurándolo para que se prepare rápidamente sin perder tiempo, ya que irán de viaje con Varian a casa de uno de sus viejos amigos, quien pronto podrá ayudarlo a comunicarse con sus padres. Cuando ella le pregunta si todavía se irá, Arthur responde que solo estará seguro después del viaje, una vez terminado. Luego se refiere a ella como princesa, lo que la enfurece muchísimo y hace que lo pellizque con mucha fuerza.
Justo antes del viaje, mientras Varian sube a su carro, Alduin intenta detenerlo, afirmando que un humano no pertenece en absoluto a Lennart, pero Varian no escucha. En cambio, ordena a Arthur y Tessia que suban al carro y así comienzan su largo viaje. Un rato después de iniciado el viaje, Arthur se dirige a Varian como abuelo, tomándolo completamente por sorpresa, pero él lo permite sin problema. Tessia, que se había quedado dormida desde el principio del viaje, de repente se apoyó suavemente en el hombro de Arthur. Así que Varian le explicó a Arthur cómo Tessia se había despertado muy temprano esa mañana porque no quería perderse el viaje y quería saber mucho más sobre Arthur. Esto es porque a ella le gusta a Arthur, a diferencia de otros que le rompieron el corazón y la hicieron construir muros a su alrededor debido a su naturaleza tan superficial. Tessia permaneció sola, pero gracias a Arthur en su vida, ella logra sonreír genuinamente, y por esa importante razón, Varian le agradece a Arthur. Entonces se da cuenta de por qué Tessia se enojó tanto cuando él la llamó princesa. Al ver cómo un adulto tan estimado como Varian no oculta en absoluto su aprecio, Arthur entonces concluye que puede confiar plenamente en él. Unos pocos momentos después, finalmente llegan al lugar de destino. Cuando llegan allí, Arthur se pregunta quién podría ser ese misterioso amigo, para que un antiguo rey como Varian estuviera dispuesto a viajar tan lejos solo para verlo. Para su sorpresa, conoce a una anciana elfa a quien Varian presenta como Rhenia Darkassin, una hechicera con habilidades realmente únicas, al igual que Alice, y eso explica por qué se ha mantenido oculta durante tanto tiempo. Cuando entran, Arthur le dice lo que Varian había dicho sobre ella, preguntando cómo exactamente pretende ayudarlo a contactar a sus padres, a comunicarse. Entonces Rhenia responde que es una adivina, lo que aumenta aún más el interés de Arthur de forma considerable. Ella explica además que como adivina puede ver fragmentos del pasado de las personas, así como también sus futuros, haciendo que Arthur se dé cuenta de lo importante que es ella en realidad, pero como él había venido con un propósito diferente, ella no se molestó en ir más allá en sus explicaciones. En cambio, ella le indica que mire un cuenco de agua, y mientras visualiza a sus padres lo más claramente posible, debe empezar a hablarles tan pronto como los vea aparecer. Arthur entonces hace todo lo posible por imaginarlos, basándose en las cualidades físicas que recuerda de ellos y finalmente los ve. Sin saber que Arthur puede verlos, ellos comparten una comida y se sienten muy mal de que él no esté con ellos, especialmente ahora que es su cumpleaños. Mientras lamentan y se culpan por su pérdida, de repente escuchan la voz de Arthur y él les dice que está en el reino elfo y no regresará a casa por un tiempo, ya que su cuerpo necesita tratamiento urgente. Él les dice que los ama y sus padres se sienten aliviados y abrumados de alegría al descubrir que todavía está vivo, que no ha muerto. Después de la breve sesión de comunicación, Arthur llora y luego se somete completamente como discípulo de Varian, sin reservas. Cuando regresan a casa, Tessia le expresa a su padre su incomodidad por su incapacidad para aceptar a Arthur en el reino, solo porque es un simple humano. Ella explica que si lo envían lejos, incluso después de todo lo que ha hecho por ella, se correría la voz de que los elfos están en grandes aprietos. Finalmente, Alduin reconsidera y acepta dejar que Arthur se quede, pero con la condición de que él no asumirá la responsabilidad si algo sale mal, en absoluto. Sobre ese asunto, Varian interviene, afirmando que él asumirá toda la responsabilidad, ya que Arthur estaría bajo su tutela directa y personal. Al escuchar esto, Alduin se queda completamente sorprendido, pero no tiene más remedio que aceptar la situación. Más tarde, Alduin se disculpa con Arthur por su comportamiento, explicando que ser rey durante demasiado tiempo debe haberlo vuelto terco y nublado su juicio, sin duda. Él entonces acepta oficialmente a Arthur como amigo de su hija y como el primer aprendiz humano de su padre, un gran honor. Muriel, la madre de Tessia, también le da la bienvenida a Arthur para que se quede, y le dice que considere el lugar como su propio hogar también, sin dudarlo. Preguntándose qué pudo haber causado el cambio tan repentino, Arthur observa atentamente la habitación. Luego se da cuenta de que el rey de Eleonor no solo tiene una gran debilidad por su hija, sino que tampoco puede oponerse a su padre, en absoluto. Inmediatamente Tessia interrumpe, diciéndoles que quiere mostrarle la ciudad a Arthur, y los ancianos, por supuesto, están de acuerdo. Cuando salen a la ciudad, Arthur recibe muchísimas miradas de muerte de la gente, pero decide simplemente ignorarlas. Luego, finalmente se encuentran con un elfo muy orgulloso llamado Fared, quien menosprecia a Arthur, llamándolo indigno de pasar el rato con la princesa, en absoluto. Fared es un noble que se enorgullece muchísimo de su apellido y de su linaje. Pero para su sorpresa, Arthur no se inmuta en absoluto por él, ni un poco. En cambio, Arthur lo molesta directamente en su cara solo para sacarlo de quicio, para irritarlo. Pero cuando Arthur intenta irse, Fared, que está bastante molesto, lo desafía a un duelo al aire libre, frente a todos. Tessia le advierte, diciéndole que no sería prudente desafiar al aprendiz de Lord Virion, pero Fared lo confunde con que Tessia está cuidando a Arthur, protegiéndolo. Dado que un duelo es un asunto muy serio en el reino elfo, que refleja el honor del maestro de uno, Arthur acepta el desafío. Y cuando el duelo comienza, Fared carga contra Arthur con toda su fuerza, pero Arthur lo noquea con un solo puñetazo, dejándolo inconsciente. Tessia luego agarra a Arthur y corre con él, y él admite que está completamente encantado por ella. Ellos continúan sus visitas turísticas y sus salidas, y después de satisfacerse regresan a casa, donde Tessia le pregunta a Arthur si está ansioso por su entrenamiento, pero él no parece demasiado emocionado con su respuesta, en absoluto.
Cuando ella pregunta qué es lo que pasa, él recuerda una conversación anterior que tuvo con Varian, donde Varian lo preparó mentalmente sobre la gran dificultad de las bestias durante el entrenamiento. Como alguien que quiere volverse lo más fuerte posible, él sonríe y responde que está ansioso por ello, con muchas ganas. Y Tessia le dice que trabajará muy duro junto a él, codo con codo. A la mañana siguiente, el entrenamiento comienza y la determinación de Arthur triunfa sobre todos los desafíos que se le presentan en el camino. El tiempo vuela y 3 años pasan en un abrir y cerrar de ojos, transformando tanto a Arthur como a Tessia en versiones mucho más majestuosas de sí mismos. Una mañana, mientras Tessia intenta despertar a Arthur para otra sesión de entrenamiento, él se niega a responderle, por completo, así que ella usa una de sus técnicas secretas de manipulación de maná en él, y él salta de la cama gritándole por ser tan mala con él. Poco después, afuera, ven al rey y la reina irse en su carruaje, y se preguntan quién es tan importante como para que los gobernantes tuvieran que salir a visitar. Allí, Tessia le entrega a Arthur una hamburguesa y espera que él la elogie por ello, pero él la molesta en su lugar, como siempre. Así que ella se enoja y más tarde ese día, mientras entrenan, intenta desquitar su ira con él, pero él no deja que Tessia se salga con la suya, en absoluto. Ellos pelean, y después de un rato Varian les enseña los conceptos básicos del maná, diciendo que una vez que dominen la base podrán manipular uno de los 4 elementos, y la inclinación elemental depende principalmente de la raza de cada uno, de su origen. Para los elfos, ellos pueden manipular 3 de los elementos, aparte del fuego, mientras que los enanos pueden manipular el fuego y la tierra, sin problema. Pero para los humanos, ellos tienen acceso a todos los elementos, a los 4. Después de escuchar que la mayoría de los humanos usan solo uno, excepto algunos que pueden manipular múltiples elementos, Tessia pregunta por qué Arthur no ha usado hechicería hasta ahora, en ningún momento, y Varian explica que es debido a la voluntad de la bestia que reside dentro de él. Ella lo molesta al respecto, pero Varian luego le dice a Arthur que van a despertar la voluntad de la bestia que está dentro de él, y si funciona, el dolor de Arthur disminuirá considerablemente. Tan pronto como Arthur acepta, el anciano suministra maná directamente al chico, e inmediatamente él grita y una explosión de luz irrumpe con fuerza, enviándolos a volar y dejando a Arthur expuesto para que Tessia babii al ver sus abdominales. Unos pocos segundos después, él se desploma, por lo que es llevado de inmediato a las cámaras del palacio, y más tarde esa misma noche se despierta junto a Varian, quien parece bastante preocupado. El anciano le pregunta qué bestia había encontrado, y Arthur revela que conoció a un dragón, y esto corresponde con lo que Varian había visto, así que le aconseja a Arthur que no le cuente a nadie al respecto, a nadie en absoluto. Él entonces le informa a Arthur que partirá en 4 meses, a diferencia de los 2 años que habían especulado inicialmente, porque los 3 reyes se reunirán, y durante ese periodo, la entrada a la ciudad de Sira se abrirá, para que Arthur finalmente pueda conocer a sus padres, por fin. Para sorpresa de Varian, Arthur parece un poco deprimido y luego le informa a Arthur que Tessia ya ha sido informada al respecto, de todo, y a partir de ese momento Arthur debe prepararse para un entrenamiento mucho más duro y exigente. Más tarde esa noche, mientras Arthur piensa en su situación, el huevo que ha guardado consigo durante tanto tiempo de repente eclosiona en un pequeño dragón negro, muy peculiar. Así que Arthur juega con él, llamándolo lindo y adorable. La criatura lo muerde como si tuviera hambre, y un sello aparece en el brazo de Arthur, de forma mágica. Y a través de eso, el dragón habla directamente en su cabeza, en su mente. Arthur lo nombra Sylvie, y este acepta el nombre con gusto, mientras se refiere a Arthur como su papá, su progenitor. A la mañana siguiente, Tessia se cuela en la habitación de Arthur para probar un poco de su pastel de carne. Pero tan pronto como ve a Sylvie, ella grita y abraza al dragón como si fuera su propia mascota, con mucho cariño. Unos pocos minutos después, mientras se dirigen al campo de entrenamiento, Tessia mira a Sylvie como un depredador, y eso hace que el pequeño dragón le tenga un terror inmenso. Cuando llegan al campo de entrenamiento, Varian vislumbra las puertas perladas tan pronto como ve a Sylvie, con asombro, pero luego se calma y le dice a Arthur que Sylvie eclosionó porque él había domado su voluntad de bestia, por completo. Con eso, él continúa con el entrenamiento del día, donde Varian demuestra cómo usar su núcleo de bestia y su núcleo de maná al mismo tiempo, de forma simultánea. Cuando Varian activa su habilidad, una silueta oscura lo cubre por completo, y no solo se mueve muy rápido, sino que incluso su presencia permanece indetectable hasta el punto de que Arthur se rinde sin siquiera intentar entablar combate. Varian luego explica que su habilidad, la Pantera de Sombra, ayuda en el control del viento y la neutralización del sonido, una forma muy avanzada de magia. Después de todo el Boar Fest, él entrena a Arthur diariamente, y Arthur mejora rápidamente a pasos agigantados. El tiempo pasa y llega el día antes de su partida. Tessia se enfurruña, pero Feyred aparece y se topa con Arthur de nuevo, por casualidad. Él no actúa de manera diferente a la última vez, y luego desafía a Arthur a un duelo, sin dudarlo. Y al igual que antes, Feyred casi pierde los dientes, por poco. Arthur se da cuenta de que Fared quiere ser su amigo, así que toma la iniciativa y le da la mano al noble en señal de amistad. Allí se entera de que Fared y sus amigos también planean asistir al intercambio para jóvenes en los 3 reinos, un evento importante. Al ver que las personas de alto estatus pueden ir, Arthur pregunta si Tessia vendrá, pero ella se inquieta, insegura de si se le permite hacerlo, de verdad. Feyre luego le aconseja que no lo haga, llamándola una persona delicada que no debería perderse de nuevo, bajo ninguna circunstancia, pero poco sabe él que ha pisado una mina, así que Tessia lo envía a volar con su puño, con un solo golpe. Al verla actuar violentamente, Arthur rápidamente corre con ella, luego le advierte que no golpea a nadie que la desagrade, por ningún motivo. Allí, Tessia se pone triste porque Arthur la está dejando y, además, la está regañando.
así que ella lo llama vieja bruja antes de salir corriendo, muy molesta. Más tarde esa noche, mientras Tessia se enfurruña en su habitación, Arthur aparece con partículas Unos pocos minutos después, Tessia le recuerda que es inseguro para levantarle fuera del reino elfo porque luego le pide que lo acompañe al bosque, pero él señala a los abuesos del bosque que habían rescatado años atrás y le asegura que todo estará perfectamente bien. Van a un espacio abierto para acampar y discuten hasta altas horas de la noche, y Tessia siente mucho sueño, pero intenta mantenerse despierta a toda costa. Ella se entera de que Arthur no sabe absolutamente nada sobre el reino humano y le aconseja que se quede con ellos. Así que él intenta contarle cómo quiere conocer a sus padres, pero ella ya se ha quedado profundamente dormida. Al día siguiente, esconde el sello del dragón con la pluma de Sylvie, y luego se prepara para irse, para partir. Pero mientras se despide de los elfos, Varian le entrega una brújula dorada y le aconseja que no pase por la noche con demasiada frecuencia. Arthur le agradece a Varian por todo hasta ahora, pero luego ve que Tessia no viene a despedirlo, lo cual lo entristece. Así que se une a los demás que se preparan para viajar a través del portal, para cruzarlo. De repente, Tessia corre hacia él, y ella cae. Así que él la levanta y la abraza fuertemente, diciéndole que la extrañará mucho, y ella dice lo mismo. Con eso, él se va con los demás y llegan a la ciudad flotante de Cyrus, donde va en busca de sus padres con gran ilusión, y cuando llama a su puerta, su hermana pequeña la abre, sorprendida. Momentos después, Ray y Alice aparecen y lo ven decirles que ha vuelto, que está de regreso. Lo miran con total incredulidad, preguntándose si la persona frente a ellos es quien ellos creen. Cuando Arthur habla, se abalanzan sobre él, abrazando a su hijo perdido, que finalmente ha vuelto a casa. Al ver lágrimas en los ojos de su madre, Elinor, la hermana pequeña de Arthur, se preocupa mucho, así que Arthur se da cuenta de que es su hermana y se presenta. Un tiempo después de que Arthur se instala, Alice lo bombardea con preguntas para saber cómo le va, así que él les da un resumen completo de todo lo que pasó. Pero por alguna razón, intencionalmente omitió la parte donde conoció a Sylvia. Les dice que solo había sobrevivido a la caída gracias a una combinación de suerte y el uso subconsciente de magia. Luego también menciona cómo había rescatado a Tessia de los bandidos y la había llevado con Eleanor. Cuando le preguntan por la enfermedad que mencionó, les dice que fue resultado de que su núcleo de maná despertara demasiado pronto y se volviera inestable. También preguntan por Sylvie, quien aparentemente le ha tomado cariño a Eleanor. Así que Arthur se ve obligado a mentirles de nuevo, diciendo que había encontrado un nido de bestias de maná durante sus viajes, donde la madre de Sylvie estaba muriendo, y como no pudo salvarla, se había llevado a la pequeña para compensarlo. Curioso, Ray pregunta en qué etapa está el núcleo de maná de Arthur, pero Alice lo regaña por ser un fanático obsesionado con la batalla en lugar de relajarse junto a su hijo perdido. Cuando Arthur pregunta qué ha estado haciendo su padre últimamente, Ray responde que consiguió un trabajo en una casa de subastas como jefe de seguridad. Luego pregunta sobre la etapa de su núcleo de maná y se sorprende al saber que su padre había alcanzado la etapa naranja profunda. En su mundo, el color del núcleo de maná comienza en negro y pasa por una gama de colores más claros hasta llegar al blanco. De manera similar, cada color tiene 3 etapas, profunda, estándar y clara, y la etapa naranja es la tercera. Como aumentador, Arthur está bastante seguro de que su padre ha estado entrenando físicamente para ello. Ray, por otro lado, se sorprende al saber que su hijo ya está en la etapa rojo claro, que es solo una etapa por debajo de la suya. Luego le pide a Arthur que lo acompañe al patio trasero para una sesión de entrenamiento. Pero antes de irse, una familia diferente de 3 aparece en la sala preguntando por Arthur, así que Arthur asume que son amigos de su familia. Ray los presenta como los Helsty, la familia que dirige la casa de subastas donde trabaja, y también son dueños de la casa donde viven. Cuando Arthur se presenta, los Helsty se sorprenden por sus modales, ya que Ray es todo lo contrario. También presentan a Lilia, su hija, que tiene más o menos la misma edad que Arthur. Y como era de esperar, Lilia queda cautivada y quiere acariciar a su pequeño dragón. Ray le dice a Vincent que hay muchas posibilidades de que su jardín quede hecho un desastre, porque va a entrenar con Arthur. Poco después, las dos familias se reúnen en el patio trasero, donde Arthur y su padre se preparan para pelear, y los demás observan mientras se disponen a medir la fuerza de Arthur. Mientras discuten lo raro que es que un chico de su edad esté en la etapa rojo claro, Arthur señala que en ese entonces estaba limitado porque se había desviado de su entrenamiento y se había centrado en asimilar la voluntad de bestia de Sylvia. El duelo comienza poco después y Arthur y Ray intercambian una serie de impresionantes golpes y ataques. Después de un rato, Ray decide ponerse serio, así que fortalece su cuerpo con su atributo de fuego y comienza a atacar a Arthur. Pero Arthur simplemente evade, comparando el sistema de poder con Ki. De hecho, la razón por la que puede aprender habilidades tan fácilmente es el resultado de las similitudes. Después de un rato, Arthur también decide ponerse serio. Así que activa una magia de luz que usa para chocar con su padre. Siguen así un rato, luego Arthur decide ir más allá usando una habilidad avanzada del elemento fuego, con la que Varian le había ayudado a obtener magia de rayo. Cuando lo activa, todos, incluido Ray, están en total incredulidad ante la vista, y como si eso no fuera suficiente, invoca agua de una fuente cercana y la usa para engañar a su padre, quien no tiene más remedio que rendirse.
Eleanor corre a ver a su padre, pero Alice se le advierte que tenga cuidado porque una buena parte del jardín se quemó por la habilidad de rayo que Arthur había usado. Después de presenciar el duelo, Vincent llama a Arthur un genio y Lilia tiene sus ojos puestos en él. Más tarde esa noche, durante la cena, Vincent menciona casualmente su intención de inscribir a Arthur en la Academia Cyrus, la academia de magia más prestigiosa de todo el continente, y los Leywin se sorprenden porque Vincent ya ha hecho demasiado por su familia. En este punto se sienten como una carga, pero Vincent les dice que no es gran cosa ya que es amigo del director de la academia. Mientras discuten, Arthur interrumpe, afirmando que, aunque aprecia la oferta, no ha visto a su familia en mucho tiempo y le encantaría pasar tiempo con ellos. Luego se excusa y mientras camina por los imponentes pasillos del edificio, Lilia lo detiene, y como Willy Wonka le dice que la acompañe, así que él la sigue como un cordero y ella lo lleva a una habitación a la que normalmente va cuando se siente estresada. Cuando llegan allí, Arthur se sorprende al ver a muchas sirvientas y criados en la habitación, y ellas lo molestan por la cantidad de trabajo extra que les creó solo con su corta sesión de entrenamiento anterior, obligándolo a disculparse torpemente. Poco después, Arthur se entera por una de las sirvientas de la presión que los padres de Lilia están ejerciendo sobre ella para que despierte como hechicera. Ella había recurrido a comer en exceso en la habitación secreta para aliviar su estrés. Durante la noche, los padres de Arthur hacen una breve parada en su habitación, expresando lo orgullosos que están del hombre en que se está convirtiendo. Antes de irse, señalan que Vincent no tenía malas intenciones con su propuesta, y Arthur admite que es muy consciente de ello. A la mañana siguiente, cuando Arthur se despierta, sale de su habitación y ve al escuadrón de los cuernos gemelos esperándolo ansiosamente. Al verlo, Angela lo saluda de la mejor manera conocida por los hombres antes de que los demás le den la bienvenida. Jasmine, la miembro torpe, comienza revisando a Arthur antes de abrazarlo y disculparse por no haber podido protegerlo. Después de un rato se ponen al día discutiendo todo lo que sucedió durante sus aventuras, y mientras lo hacen, Arthur se da cuenta de que puede aprender más sobre el reino convirtiéndose en aventurero, pero un pensamiento lo frena de tomar tal decisión. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, sus relatos ponen a Lilia de mal humor. Días después, mientras Arthur medita y se agota trabajando en su habilidad de detener el tiempo, Sylvia aparece para jugar con él. Pero se da cuenta de que la pequeña dragona apesta, así que la lleva al baño y la lava bien limpia. Poco después, Alice y las otras damas aparecen y le dicen a Arthur que es hora de que lo limpien a él. Más tarde ese día, le hacen un cambio de imagen y las damas se enamoran de él como si fuera un ídolo de K-pop. Luego la sigue al pueblo para ir de compras y es molestado por estudiantes reales de la Academia Cyrus, pero no le presta mucha atención. De repente, Arthur siente una poderosa energía de una tienda, así que la revisa y ve muchos núcleos de bestia guardados allí. Tabitha y los demás se unen a él y le explican cómo los núcleos de bestia se pueden comprar y vender por una cantidad muy alta, dependiendo de sus efectos. Al ver que es nuevo en la ciudad, Tabitha se ofrece a mostrarle algunos durante la próxima subasta, pero Arthur nota para sí mismo que está satisfecho con la voluntad de bestia dentro de él. Siguiendo con el tema, Lilia le pide a Tabitha que le consiga un núcleo de bestia, pero esta se niega, sabiendo que Lilia quiere usarlo como atajo para despertar su núcleo de maná, y afirma que es muy caro para comprarlo para una niña. Lilia le habla entonces de los más baratos en las tiendas de armas, pero Tabitha se mantiene firme y zanja el tema antes de irse con los Leywin. Un rato después, mientras meriendan galletas y té, Arthur se siente mal por Lilia, y cuando intenta hablar con ella, la ve entrar en un callejón, así que la sigue hasta una tienda de comerciantes y se entera de que quiere comprar un núcleo de bestia. Arthur le recuerda entonces que Tabitha no quiere que lo consiga, y le recuerda la baja posibilidad de despertar el núcleo de maná a través de un núcleo de bestia, pero Lilia está empeñada en ello y no le importa si incluso falla. Arthur intenta disuadirla, pero luego se da cuenta de que él es la razón por la que ella se siente presionada, y, en un movimiento, ella le grita, pero luego choca con uno de los cretinos reales de la Academia de Silo. Lilia se disculpa, pero los estudiantes no lo aceptan, y ni siquiera el dueño de la tienda puede intervenir debido a la nobleza. Así que se preparan para atacarla con magia. Arthur la protege rápidamente y activa su magia para enfrentarlos, pero Tabitha irrumpe en la tienda y les ordena que liberen sus poderes. Sorprendidos, los estudiantes le preguntan quién demonios es, y tan pronto como Tabitha les dice que es de la casa de Hellstein, se echan atrás al recordar que la familia Hellstein es una gran donante de su escuela. Cuando regresan a casa de compras, Tabitha se lo explica a Vincent, y el hombre le asegura a Arthur que los estudiantes no se meterán con él cuando se inscriba, lo que sorprende a Arthur porque no ha aceptado unirse a la academia. Lilia, por otro lado, se enoja y cree que sus padres quieren inscribir a Arthur en su lugar en la academia, porque ella no puede usar magia, así que les grita a Vincent y a Arthur que los odia, luego irrumpe en su habitación. Más tarde esa noche, durante la cena, Arthur va a la habitación de Lilia para invitarla al comedor, pero luego se da cuenta de que está en su aposento, así que va allí, y mientras piensa qué decir, ella se disculpa con él y confiesa que estaba celosa de él.
Arthur intenta pensar en formas de animarla, luego le agarra las mejillas y la colma de comentarios positivos, diciendo que, a diferencia de él, sus padres son conscientes de su arduo trabajo. Le muestra partículas de espíritu y le habla de Tasha, su amiga que lo había apoyado cuando estaba en su peor momento, y esto ayuda a Lilia a sentirse mejor. Así que se regaña a sí misma por sentirse presionada sola. Arthur reflexiona sobre el asunto y admite que Vincent tiene algo que ver, y es por las expectativas que había puesto en ella. Así que le pregunta a Lilia si realmente quiere aprender magia, y basándose en su respuesta, elabora un plan. Poco después, Arthur habla con Vincent y Tabitha y les informa que Lilia ha dejado la mansión para aprender a ser hechicera, como él había recomendado. Vincent se ofende con Arthur por no confrontarlo primero, pero luego les asegura que Lilia está a salvo. Así que les entrega una carta de ella, y cuando la leen, Vincent se entera de que Lilia promete no regresar hasta que aprenda su magia porque se siente como una carga para ellos. La sola idea de que Lilia se vea como una carga atormenta a Vincent, así que cae al suelo y solloza, diciendo que se da cuenta de su error, y que ama a Lilia y no le importa que se convierta en hechicera. Después de escuchar al hombre, Arthur llama a Lilia, quien estuvo escondida detrás de la puerta todo el tiempo, y como Sherlock Holmes, las cosas salieron tal como él había deducido. Arthur luego se disculpa con ellos por mentir y explica cómo tuvo que hacerlo porque sabía por lo que hizo pasar a sus padres cuando pensaron que estaba muerto. Pero Vincent le dice a Arthur que no se moleste y se da cuenta de lo insensible que fue con Arthur y Lilia. Luego le dice a Lilia que no se preocupe por entrar en la academia y que está bien tal como es, pero Lilia le dice que quiere ser hechicera e inscribirse en la escuela cuando llegue el momento. Arthur siente su determinación y luego se ofrece a ayudarla a despertar su núcleo de maná. Unos minutos más tarde, Lilia y Eleanor se sientan y Arthur las guía a través del proceso, pidiéndoles que cierren los ojos y respiren en un estado meditativo. Después de eso, aplica maná en sus espaldas y ellas comienzan a ver partículas de maná, y sus padres se sorprenden. Más tarde esa noche, los sirvientes de Halsta organizan un festín en la cámara secreta para celebrar el progreso de Lilia en la manifestación de su núcleo de maná, y Arthur le dice que le tomará de 2 a 3 años estabilizar su maná. Así que la anima a seguir practicando todos los días, pero mientras ella se pregunta qué tipo de elementos podrá usar para entonces, Arthur la molesta y se ríen de ello. Algunas noches después, la familia Helste y Lewin se visten formalmente para una subasta que tendrá lugar en la casa de subastas. Y una vez dentro, Alice y Eleanor quedan fascinadas con la vista de las hermosas piedras de maná que se subastarán. Arthur, por otro lado, busca a los aristócratas y aventureros que probablemente asistirán a la subasta. Al ver a Ray en acción, Arthur se sorprende por la cantidad de respeto que impone cuando no está contando chistes malos de padre. Minutos después, antes del inicio de la subasta, Vincent anuncia la presencia del rey de Seipan y su familia como sus invitados de honor. Y con eso da comienzo al 10º aniversario de la subasta. Mientras Vincent subasta una espada forjada especial, Ray y todo el equipo de seguridad vigilan las instalaciones en busca de intrusos. A medida que la espada se vende, Arthur se sorprende al saber que las armas de alta calidad pueden recibir encantamientos elementales. Así que decide que lo intentará cuando tenga la oportunidad. A continuación se exhiben unas máscaras encantadas que llaman la atención de Arthur, pero él se rinde porque sabe que su familia no puede permitírselas, así que no le da mucha importancia. De repente, nota que Sylvie, quien había estado con Eleanor todo el tiempo, ha desaparecido, así que decide salir en su búsqueda. Mientras pasea casualmente por el pasillo, Sylvie se topa con Sebastian, el conjurador de la familia real, quien se interesa bastante en ella. De vuelta en el área de subastas, se exhibe un cachorro de león mundial, y Vincent anuncia que los leones mundiales son conocidos por convertirse en bestias de maná de clase A. Así que Curtis, el príncipe, se interesa en él y su padre gana con una oferta de 1000 monedas de oro, sorprendiendo a toda la multitud. Mientras tanto, Arthur finalmente encuentra a Sylvie en los pasillos con el conjurador real, así que le pide cortésmente a Sebastián que se la devuelva, ya que es su compañera. Al escuchar eso, Sebastián se sorprende, diciendo que había asumido que Sylvie era una de las bestias de maná que se subastaban, pero Sylvie le demuestra lo contrario, corriendo al lado de Arthur. Mientras Arthur se va, Sebastián le ordena que le entregue a Sylvie, alegando que ha estado buscando una bestia de maná digna de sus habilidades, y también cree que él es el único que puede aprovechar todo su potencial. Arthur pregunta por qué, y el conjurador divaga sobre cómo sería para el beneficio de la nación. Al ver que Arthur no está preocupado, Sebastián conjura algunos ataques de fuego para intimidarlo, pero Arthur aún se da la vuelta para irse. Sin otra opción, Sebastián amenaza a Arthur, diciendo que si se niega, la familia de Arthur sufrirá las consecuencias por desafiar a la familia real. En ese momento, Arthur pierde los estribos y luego lo mira con tanta sed de sangre que no solo hace temblar al poderoso conjurador, sino que toda la casa de subasta se ve envuelta en ello y todos los cristales del edificio se rompen por el efecto. La abrumadora energía oscura, que dura unos segundos, hace que Vincent cancele la subasta.
Durante ese tiempo, Arthur se da cuenta de que fue demasiado lejos, así que calma a Sylvie y se la lleva consigo. Unos momentos después, Glater interroga a Ray para averiguar quién fue el responsable de interferir con la subasta, pero al ver que ni siquiera el jefe de seguridad puede señalarlo, decide castigarlo. Sebastian aparece entonces intentando ser amable, señalando que, como no hubo víctimas, cree que el rey debería mostrar misericordia. Como parte de su plan, el zorro astuto finge notar el vínculo de Arthur por primera vez y lo pide como compensación por sus años de servicio a la familia real. Glater considera inmediatamente la petición de Sebastian y le pide a Ray que entregue la bestia mágica de su hijo, pero para su sorpresa, Ray responde que su hijo fue quien se esforzó mucho para conseguir el vínculo y que él no tiene derecho a pedirle eso. Glater pregunta entonces qué tiene que decir Arthur, y Arthur declara respetuosamente que no puede entregar a Sylvie. Glater pregunta entonces si estaría dispuesto a cambiarla por el cachorro de león mundial, pero la respuesta de Arthur sigue siendo la misma, y en este punto el conjurador y los guardias reales están hirviendo de indignación por la audacia de Arthur. El rey pregunta entonces por tercera vez preguntándole a Arthur a qué precio estaría dispuesto a renunciar a la bestia, pero esta vez Arthur deja de lado la formalidad al ponerse de pie y le pregunta al rey si él también estaría dispuesto a renunciar a sus hijos. Al escuchar esto, Sebastián ordena a los guardias reales que maten a Arthur, pero para su sorpresa, Arthur los derrota de un solo golpe como un coche atropellando a un ciervo. Molesto, Sebastián decide tomar el asunto en sus manos, dirigiendo un hechizo de fuego masivo hacia Arthur. Pero entonces ocurre lo inesperado. Arthur usa la habilidad que ha estado practicando para detener el tiempo para todos, dejando solo a Sebastián. Luego se acerca lentamente a él, pero mientras Sebastián intenta salir del paso con un farol, Arthur lo humilla fácilmente rompiéndole una pierna. Arthur se desmaya poco después por el esfuerzo de usar la habilidad. Al día siguiente, Arthur se despierta en casa y se da cuenta de cuánto había preocupado a Alice, así que ella le pone al día sobre todo lo que pasó después de que se desmayó, y él se alegra de que las cosas no se salieran de control. Más tarde ese día, ella lo lleva a la plaza del pueblo y se ofrece a comprarle cosas, y él se preocupa de que Ray haya perdido su trabajo, pero para su sorpresa, Alice le dice que ella tiene un trabajo, gracias a las influencias de Tabitha. Cuando regresan a casa, se encuentran con un mensajero del rey que ha venido a ofrecer una compensación por el incidente, pero Ray no lo acepta, así que Arthur decide hacerse la víctima para que las cosas salgan a su manera. Él acepta la compensación y se entera de que no solo los caballeros que lo atacaron han sido despedidos, sino que Sebastian también ha sido relevado de su puesto por el momento debido a su lesión en la pierna. El mensajero también añade que cuando Sebastian despertó afirmó que Arthur fue el responsable de sus heridas, pero no suena plausible. Así que la realeza había concluido que los caballeros que atacaron a Arthur habían tenido su maná reflejado hacia Sebastian, lo que probablemente interrumpió su hechizo. El mensajero se disculpa una vez más en nombre del rey, pero le dice a Ray que le enseñe modales a su hijo, ya que solo tuvo suerte de que su rey sea misericordioso. Después de que el hombre se va, Ray le entrega las monedas de oro a Arthur, diciendo que él fue quien estuvo en riesgo. Más tarde esa noche, Arthur reflexiona sobre el asunto, ya que le recuerda dolorosamente lo joven e impotente que es ante la realeza, así que anota que tendrá que usar algo comparable si quiere desafiar a los miembros de la realeza. Al día siguiente, Arthur decide ir a la academia para reunirse con la directora de la Academia Cyrus. Cuando llega allí, nota un pájaro extraño que lo aleja de los edificios hacia el bosque donde se encuentra Cynthia, la directora. Cynthia le dice a Arthur que ha oído mucho sobre él y que finalmente lo conoce, así que comienza teniendo una sesión de entrenamiento con él. Allí, Arthur intenta lucirse, esperando que pasara basándose en la recomendación de Vincent. Así que la ataca con magia de viento y fuego, pero ella los desvía fácilmente. Luego carga su maná usando un movimiento clave de su pasado y se lanza hacia ella de cerca, pero ella lo envía volando como un muñeco de trapo con una magia de viento muy poderosa. Luego admite que está impresionada, pero luego le dice que no pierda el conocimiento mientras activa su magia de sonido, lo que le hace preguntarse si es una hechicera única. Arthur se cubre los oídos y aprieta los dientes para soportar la alta frecuencia, pero no se desmaya y termina con una hemorragia nasal. Con eso, ella le dice que ha aprobado y admite que le gustó enseñarle personalmente, dado lo bueno que es su dominio de la magia de viento, y sospecha que puede usar todos los elementos. Arthur confirma sus suposiciones y ella lo ve a través, sabiendo que hay más detrás de su exhibición de habilidades. Así que le dice a Cynthia que necesita la autoridad que ella posee para proteger a su familia, y si está dispuesta a compartirla con él, se inscribirá en la academia y la reverenciará como su maestra. Sorprendida, Cynthia le dice que ni siquiera la familia real Zapan ha intentado una negociación tan directa con ella antes, y Arthur se mantiene firme en su postura, diciendo que ambos creen que es un trato justo basado en su potencial. Pero luego le dice que le gustaría inscribirse cuando tenga la misma edad que los demás, porque quiere convertirse en aventurero y aprender mucho sobre el mundo. Cynthia está de acuerdo con él, y una vez que confirma que planea convencer a sus padres después de su reunión, cierra un trato con él. Más tarde ese día, en la residencia Helsty, Arthur usó a Vincent como intermediario para contarles a sus padres sobre sus poderes.
Cuando Alice se entera de que Arthur quiere ser aventurero, se opone y le recuerda a Ray todo lo que han pasado. Pero Ray le dice que al menos escuche a Arthur y que si Arthur tiene a alguien que lo proteja, entonces él está de acuerdo. Alice se siente inmediatamente traicionada y se pregunta si está casada con un lunático, así que le recuerda que Arthur es demasiado joven para emprender un viaje. Pero Arthur le dice que regresará a casa cada pocos meses y que puede hacerlo más frecuente según sus deseos. Explica que la razón por la que debe irse es que quiere saber más sobre el continente Daikotan y también experimentar la vida de aventurero como ellos en sus días de gloria. En realidad, Arthur señala que Cyrus es demasiado aburrido para entrenar, así que quiere perfeccionar sus nuevas técnicas, de las que no puede hablarles. Alice entonces le recuerda que no les ha contado sobre los otros elementos que puede manipular, y le dice que no le oculte secretos. En el fondo, Arthur desearía poder compartir todo con ellos, pero no quiere ponerlos en peligro. Volviendo a lo que Ray decía antes, le dice a Arthur que le gustaría que alguien de confianza lo acompañara en su viaje. Así que más tarde tiene una reunión con los Cuernos Gemelos presentándoles el caso. Como era de esperar, Adam rechaza la oferta, pero luego Durden y Helen hacen lo mismo. Para sorpresa de todos, Jasmine se ofrece a ir con Arthur, y se quedan impactados porque a ella le encanta ir sola. Jasmine les asegura que está capacitada para el trabajo, y la elogian, señalando que, basándose solo en las estadísticas, es más que capaz. Más tarde esa noche, Arthur ve que Lilia puede meditar por sí misma sin su ayuda, y también nota que Elinor despertará su núcleo de maná en unos años. Después de eso, le pide a Vincent una espada en la casa de subastas, y Vincent le concede la petición de seleccionar un arma de su elección, así que Arthur se toma su tiempo revisando la lista de artículos, pero su naturaleza exigente le juega una mala pasada. Se frustra al darse cuenta de que no hay una espada para su pequeña complexión, pero en lugar de agarrar un arma enorme y quedarse con ella como el famoso personaje principal Berserker, se queja sin parar. De repente, Sylvie le llama la atención sobre un arma alojada debajo del carruaje, así que Arthur la recoge y a primera vista la llama un bastón, pero después de examinarla bien se da cuenta de que es una espada con vaina. Para probar su teoría, Arthur adopta una postura y vierte su espíritu de lucha en la hoja, y una vez que la saca ve que es una hermosa espada con un nombre grabado, así que la prueba y corta un barril como un cuchillo caliente en mantequilla. La hoja lo sorprende al principio, pero la próxima vez que la recoge, el peso y el equilibrio de la espada se han ajustado a su tamaño. Arthur se queda con la espada y luego elige otra y se la presenta a Vincent, y Ray tiene su opción. Revisan la nueva y luego notan que tiene lo que parece un bastón colgando de su cintura, así que Arthur les miente diciendo que quiere usarlo para practicar, ya que le queda bien. El asistente de Vincent, Jameson, recuerda entonces cómo un anciano les dejó el bastón, diciendo que no había nadie apto para usarlo, así que lo dejó en la casa de subastas. Una vez que Arthur ve que Jameson se ofrece a que se valore el objeto, Arthur actúa lindo e inocente, refiriéndose a Vincent como su tío, y el hombre le permite quedarse con el bastón. Con eso resuelto, Arthur retoma su vida diaria con sus padres y la familia Helsday durante el año restante, y en su cumpleaños tienen un festín y organizan una fiesta para él. Más tarde esa noche le presentan regalos a Arthur y, mientras los revisa, recibe un guante encantado de sus padres. Vincent luego presenta un par de anillos, uno para Arthur y Alice, y la función es que Alice sea alertada si el maná de Arthur alguna vez baja. Los Cuernos Gemelos luego le presentan a Arthur un pergamino caro que produce sonidos, y todo lo que Arthur tiene que hacer es aplicarle maná, y cuando Alice lo recibe, ella puede hacer una respuesta. Después de recibir todos los regalos, Arthur agradece a todos y promete trabajar lo suficiente para asegurarse de que no se preocupen por él. Temprano a la mañana siguiente, Arthur empaca sus cosas preparándose para su viaje, y nota que está listo para ser más fuerte que en su vida anterior, por el bien de su familia. Cuando sale de su habitación, ve a sus padres quienes le dicen que intente confiar en Jasmine a veces, en lugar de intentar resolver todo por su cuenta. Alice lo abraza y le dice que se ponga el anillo, y cuando se despiden, él se va con Sylvie y se une a Jasmine afuera. Llegan poco después a la rama Cyrus del gremio de aventureros, y Arthur esconde su rostro con su máscara mientras Jasmine lo inscribe para una evaluación de rango. Poco después conocen a Caspian Bladeheart, el jefe del gremio de aventureros de la rama Cyrus, y Caspian comenta que, normalmente, Arthur tendría que participar en un examen escrito, pero dado que fue recomendado por la propia Jasmine, se saltaría esa etapa. Caspian luego le susurra a Jasmine antes de volverse hacia Arthur y preguntarle qué alias le gustaría registrar. Le ofrece un apretón de manos y mientras Arthur dice que le gustaría ser llamado Note, él devuelve el apretón de manos y siente una oleada de poder, lo que le ayuda a confirmar la diferencia de poder entre ellos. Mientras Caspian los lleva a la sala de exámenes, Arthur se entera de que Caspian y otros jefes de gremio conocen al padre de Jasmine. Cuando llegan, se encuentran con un grupo de aspirantes a aventureros siendo examinados por poderosos examinadores que les asignan rangos. Mientras cada aventurero debe someterse a un examen físico, un candidato llamado Elijah no es llamado al escenario y se le otorga el rango de aventurero de clase B.
A continuación, un candidato llamado Lucas Wipes es llamado al escenario, y Lucas bromea casualmente sobre saltarse los exámenes también, ya que está bastante seguro de que al menos será de clase A. Lucas, un conjurador mitad humano, mitad elfo con afinidad por el fuego, ya ha alcanzado la etapa naranja claro a su edad, y la audiencia está impresionada con su talento. Cuando el examen comienza, Lucas se lanza con todo, invocando un ataque de fuego masivo contra la examinadora, pero ella lo bloquea con su magia de tierra. Él todavía no cede, así que sube por los escombros de tierra que la examinadora había formado y comienza a llover múltiples ataques de fuego destructivos sobre ella, pero ella los bloquea consistentemente. En ese punto, su magia de fuego se sale de control, al comenzar a caer hacia los espectadores. Así que la examinadora se ve obligada a retractar la escultura de tierra para desequilibrarlo y terminar el examen. Mientras elogia su poder de fuego y afinidad y le advierte sobre su descuido, Lucas intenta un ataque furtivo contra ella. Pero Arthur lo anula con su espada, y esto hace que Lucas se queje de cómo un extraño había interrumpido su duelo. Desafortunadamente para él, nadie se lo cree, ya que el examen ya había terminado antes de que atacara, así que se le otorga un rango B y lo sacan del escenario. Justo después de que Lucas se va, Arthur es llamado al escenario, y mientras va a buscar su espada, Caspian nota algo inusual en la energía de Arthur, así que opta por servir como examinador de Arthur. Chocan, y después del duelo, Arthur también es registrado como aventurero de clase B. Mientras tanto, los examinadores se quejan de cómo a muchos candidatos se les ofreció un rango B en un solo día. Caspian luego señala que cada uno de ellos merecía los rangos, pero lo que encuentra más interesante es el hecho de que pueden ser comparados con las 3 tribus. Así como Lucas es un medio elfo, Elijah fue criado por enanos que lo enviaron para que se acostumbrara a los humanos como su representante. Arthur, por otro lado, vino con Jasmine, y aunque no sabe nada sobre Arthur, Caspian reconoce las habilidades con la espada del chico. Mientras tanto, Arthur sale con Jasmine y se le acerca a Elijah, quien habla de cómo habría interferido si Arthur no lo hubiera hecho durante la confrontación de Lucas con la examinadora. Hablando del rey de Roma, Lucas los ve y los insulta, llamando a su reunión una alegre reunión, pero se ofende por los tristes comentarios de Arthur y lo agarra, listo para golpearlo, pero finalmente se detiene cuando la gente comienza a reunirse para verlos. Enfadado, Lucas se va y amenaza a Arthur con que no interfiera más en su combate. Más tarde ese día, Jasmine lleva a Arthur a un pastizal de bestias donde los aventureros de clase baja van a entrenar o recolectar materiales que necesitan para las misiones. Luego lo lleva más adentro del bosque, corriendo a toda velocidad, y mientras Arthur se da cuenta de lo rápida que es, recuerda cómo también había cometido un error durante su duelo con Caspian antes. En ese entonces parecía más como si Caspian estuviera tratando de forzarlo a ser más rápido, así que en algún momento se confió e intentó un ataque, lo que lo hizo perder. De repente, escuchan explosiones adelante y ven a un grupo de aventureros tratando de derribar a una bestia. Pero desafortunadamente para el grupo, el monstruo los devora como un pastel de queso. Arthur y Jasmine huyen inmediatamente, pero la bestia los ve y los ataca, así que intentan defenderse. Pero Jasmine, siendo la más experimentada, empuja a Arthur fuera del camino para enfrentarlo sola. Mientras lo enfrenta en combate, se da cuenta casi demasiado tarde de que excede sus expectativas. Así que Arthur salta y la rescata del peligro como una damisela en apuros. La bestia luego ve a un grupo de aventureros heridos y los convierte en su nuevo objetivo. Así que mientras se prepara para atacarlos, Jasmine decide defenderlos. Preocupado, Arthur casi se lanza a la batalla, pero luego su yo pasado le dice que ataque en el momento adecuado, así que adopta una postura y saca la espada especial mientras la aumenta con magia de fuego, y corta a las bestias con una técnica especial que hará llorar a Rengoku de Demon Slayer. Más tarde esa noche, después de que los aventureros se llevan su preciado objeto, Jasmine regaña duramente a Arthur por ser imprudente. Más tarde esa noche, mientras acampan junto a una fogata, Jasmine le cuenta a Arthur la historia de cómo se convirtió en aventurera para alejarse de su familia. Según ella, la familia Flamesworth había sido conocida por crear poderosos hechiceros con la habilidad de fuego durante generaciones, y creen que el fuego es el más poderoso de todos los elementos. Pero viendo que Jasmine no tiene afinidad por el elemento fuego, le habían considerado un fracaso, aunque fue la primera niña en despertar. Al escuchar su historia, Arthur se altera, ya que le recuerda cómo fue tratado en su vida pasada, así que le dice que no es un fracaso y que no hay jerarquía entre los elementos, y su acto anima a Jasmine. Luego le cuenta cómo los miembros del grupo Cuerno Gemelo solían regañarla cuando se unió por primera vez por actuar imprudentemente, pero gracias a ellos ha aprendido a trabajar en equipo. Después de un rato, ella se va a dormir y Arthur se preocupa si puede cambiar como ella quiere. Mientras tanto, desde el Noir, Tessia observa a Arthur a través de un cristal brillante y se pone celosa al verlo con otra mujer. La torpe casi rompe el cristal y Varian la atrapa espiando a Arthur con las manos en la masa, así que le entrega un libro de chino para su tiempo libre, un idioma que él domina.
2 años después, Arthur, el misterioso espadachín enmascarado, se convierte en la comidilla de la ciudad por su inmensa fuerza, y una vez Jasmine se reúne con él y salen. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Escribe a tu chica favorita del programa en los comentarios y la razón por la que crees que es la mejor pareja para Arthur. No olvides también dejar un me gusta y suscribirte al canal para mantenerte al día.